cuya edición actual es la NF del 2022. Para esta presentación y para todo lo que son controles microbiológicos en áreas de preparaciones no estériles, se debe tener en cuenta el capítulo 795, que corresponde a preparaciones magistrales no estériles, el capítulo 797, que corresponde a preparaciones magistrales estériles, el capítulo 116, que hace referencia al control microbiológico y monitoreo de ambientes de procesamiento aséptico, el capítulo 1072, que hace referencia a desinfectantes y antisépticos, el capítulo 1231, que corresponde a agua para uso farmacéutico, el capítulo 1111, que hace referencia a examen microbiológico de productos no estériles, y el capítulo 1163, que corresponde a garantía de calidad en la preparación magistral estéril. Toda esta información nos va a proporcionar que obtengamos unos productos con una calidad y pureza aceptables. Por eso son importantes hacer esa conexión entre todos estos capítulos, porque uno solo no nos va a brindar toda la información. Hay que encadenar, dependiendo de nuestros procesos, cuáles son los capítulos o los temas afines a lo que necesitamos. En cuanto a las preparaciones magistrales estériles, debemos tener en cuenta los principios básicos, como son instalaciones, unas instalaciones pues con unas especificaciones técnicas muy claras. En cuanto a la parte de higiene, pues debe tener unas muy buenas condiciones de orden, limpieza, aseo, desinfección permanente. Debemos contar con unos instrumentos apropiados para todos nuestros procesos. Estos instrumentos de igual manera deben estar en unas condiciones de almacenamiento, de higiene muy bien definidos. Debemos tener unos envases apropiados para nuestros productos. De igual manera, su envase debe ser también con muy buenas condiciones higiénicas para no dañar sus características microbiológicas. Todos los procesos deben estar debidamente procedimentados o documentados dentro de un sistema de gestión de calidad. Deben tener mucha claridad porque es a base de estos procedimientos que el personal se debe capacitar. Todo lo que se les entrega al personal en cuanto a información debe estar debidamente documentado en procedimientos. Asimismo, cada capacitación que se haga pues debe también tener sus propios registros para que esto pues nos dé el soporte y el aval de todo lo que se les informa al personal de apoyo. Y obviamente también debemos tener la calidad y el control ambiental de nuestros procesos. Importantísimo también la parte de la evaluación de nuestros desinfectantes. Es claro entender que nosotros podemos tener unas instalaciones o un personal muy bien entrenado, pero es fundamental para conservar las condiciones higiénicas ideales, contar con unos desinfectantes, primero que todo avalados o calificados a través de la prueba de desafío. Esta prueba de desafío se debe realizar antes de ser aplicado en nuestras instalaciones porque se debe confirmar que sea eficiente frente a las diferentes cepas de microorganismos de acuerdo a la farmacopea. Estos microorganismos pues van a contener los diferentes variables en cuanto a especies de microorganismos. Por ejemplo, vamos a tener para cocos gram positivos, para bacilos gram negativos, para hongos filamentosos, para levadura. Y ese desinfectante se debe enfrentar a esas diferentes cepas con una concentración elevada, que igual pues debe estar estandarizada en el laboratorio, para confirmar la eficiencia del desinfectante. ¿En qué caso se hace la prueba de desafío por dilución? Es cuando el desinfectante que se va a aplicar no se va a usar directamente sobre una superficie inerte, sino puede ser, por ejemplo, un jabón germicida, entonces este se va a utilizar sobre la piel. Al tener este tipo de uso, pues la prueba idónea para hacer su verificación sería a través de la prueba de desafío directamente por dilución. Existe también la prueba de desafío que es en superficies, entonces esta se hace con los desinfectantes que vamos a utilizar en nuestras diferentes superficies en nuestras instalaciones. ¿Cuáles son esas superficies? Entonces tenemos pintura epóxica, vidrio, acero, piso PVC grado hospitalario,
a veces también tenemos acrílico, plástico, entonces ya cada establecimiento definirá cuáles son sus superficies fundamentales o primordiales que de pronto podrían propiciar un contacto muy cercano con el producto o que podrían ser de pronto agentes o puntos que podrían ocasionar una contaminación cruzada. Entonces, eso también se define dependiendo de la frecuencia de los materiales que vamos a tener ahí en nuestra central de mezclas o nuestro establecimiento. Bueno, igual se hace lo mismo, se hace enfrentando los diferentes microorganismos, pero esto se hace a nivel de laboratorio, en el laboratorio de microbiología. La idea es que no se lleven cepas nunca a las instalaciones pues, de los sitios donde se están preparando los productos, sino que realmente estas pruebas se hacen en el laboratorio de microbiología. Importantísimo también tener una rotación de desinfectantes y para esto debe haber un programa de limpieza y desinfección documentado, el cual debe contener un cronograma de uso del desinfectante. Este cronograma y este documento de programa de limpieza y desinfección lo deben conocer todos, porque el personal de apoyo de limpieza y desinfección debe ejecutarlo, pero quien verifica en realidad son los preparadores o el personal profesional que está haciendo los procesos de preparación. Entonces es importantísimo que lo conozcan todos. Esas verificaciones deben estar soportadas en un formato, es decir, un formato donde se registra quién hace la limpieza y a la vez quién verifica esa limpieza y desinfección. Bueno, importantísimo también tener en cuenta el agua que se va a utilizar durante nuestros procesos. Entonces, va a haber un agua que se va a utilizar para los procesos de limpieza y desinfección. En este caso, lo recomendable es trabajar bajo las características de un agua potable para uso farmacéutico. En este caso, la calidad microbiológica no debe exceder 500 unidades formadoras de colonia por cada mililitro analizado. En otros casos que se utiliza agua, pues es en las preparaciones. Hay preparaciones magistrales que van a requerir como materia prima el agua. Estas preparaciones magistrales, por lo tanto, deben realizarse con agua de característica purificada, que esta tiene como rango o especificación menor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. A la vez, todos los implementos que requieran esa preparación magistral no estéril, que requieran su uso, que estén también en contacto con el agua, en general todos los implementos deben lavarse con este tipo de agua, agua purificada. Para preparaciones magistrales no estériles, recordemos que solamente nos estamos enfocando en no estériles. Aquí está un cuadro donde se recomienda la frecuencia mínima de la limpieza y desinfección dependiendo de la zona de preparación, en este caso preparación magistral no estéril. Entonces, las superficies de trabajo, como son las mesas, deben limpiarse y desinfectarse a diario, o al comenzar cada turno, o antes de preparar un producto o un lote diferente, o en caso de un derrame o una posible contaminación. Lo que son pisos se deben limpiar diariamente, limpiar y desinfectar. Paredes, cielos rasos, estantes y almacenamiento y demás ya se pueden limpiar y desinfectar mensualmente. Obviamente, pues deben haber excepciones, que es cuando hablamos lo que hace referencia aquí, que son derrames o posibles contaminaciones. Si vemos que de pronto pues, le cayó suciedad a ciertos implementos que eran de frecuencia mensual, pues es importante que se haga la limpieza y desinfección, pues apenas se detecte ese tipo de suciedad. Igual cada establecimiento pues define sus protocolos, pero este es el sugerido en la farmacopea. Bueno, tenemos que es un ambiente controlado. Es toda zona de un sistema de procesamiento aséptico en la que se controlan niveles específicos de partículas y microorganismos en el aire, adecuados para las actividades desarrolladas dentro de ese ambiente. Esta es la clasificación de la farmacopea, o sea, que nos presenta el capítulo. Igual hace una comparación entre las diferentes clasificaciones. Algunos estamos acostumbrados a trabajar o con las clasificaciones ISO, o con las clases 100 o 100.000, o con la clase A. Entonces, aquí lo vamos a revisar. Las de las ISO están dadas por la ISO 14644-1 y corresponden a la ISO 5, que es la clase más estricta, es decir, para procesos estériles,
que es igual a la misma clase 100, de acuerdo a la norma federal de los Estados Unidos 209E, que corresponde también a la clase A, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Sucesivamente encontramos la clase ISO 6, que corresponde a la clase 1000 y a la clase B. Sigue la ISO 7, que corresponde a la clase 10000 y a la clase C. Y por último, que es en la que trabajamos procesos de productos no estériles, tenemos la ISO 8, que equivale a la clase 100.000 y a la clase D. ¿Qué es importante para mantener nosotros esa clasificación? Además de una calificación de partículas no viables, que es cuando todo nuestro sistema y todas nuestras instalaciones están listas, se hace una verificación de conteo de partículas. Una vez esté confirmado que sí cumplen con estas especificaciones de acuerdo a la normatividad expuesta, ya se procede a lo que es el conteo de partículas viables. Esas partículas viables se hacen a través de un monitoreo con un equipo muestrador de aire, donde se recoge aproximadamente 1 litro o 1 metro cúbico de aire para determinar esa calidad. Como estamos validando nuestras áreas para confirmar que sí están aptas ya para iniciar nuestros procesos, hay que hacerlo por 3 veces. Se supone, o es lo ideal, que se hagan en 3 días diferentes, esas corridas de partículas viables. Una vez que ya lo tenemos, empezamos a hacer un muestreo que es el de sedimentación. También se hace para validar nuestras áreas, nuestra validación microbiológica de las áreas. Esto se hace pues a través de una exposición en caja de Petri. Lo recomendado es que sean mínimo o 4 horas, mínimo unas 4 horas o 5 horas de exposición, que es lo que se asume que sería más o menos el tiempo en que se lleva un proceso operativo. Entonces ahí ya no solamente vamos a evaluar la variable del aire, sino también vamos a evaluar esas normas de permanencias que debe tener nuestro personal. Entonces, que se abre la puerta, que las esclusas se abren simultáneamente, que alguien se movió abruptamente, que el proceso de limpieza y desinfección no quedó bien. Entonces, esto ya nos va a dar mucho más variables en cuanto al proceso de sedimentación, en cuanto al tiempo. Ya lo que es, por ejemplo, una toma de muestra de aire activo con equipo muestreador, normalmente máximo se recoge entre 5, 10 o 15 minutos. Entonces, pues realmente esa medición lo que nos va a dar es una calidad puntual del aire que está saliendo a través de nuestro sistema de aire. Bueno, en cuanto a nuestro programa de monitoreo ambiental, una vez que ya tenemos definidas esas validaciones, que confirmamos que sí cumplimos tanto por conteo de partícula y tanto viables como no viables, esas validaciones lo que nos van a ayudar es a determinar unos límites de alerta y unos límites de acción. Esos van a ser la pauta para todo nuestro programa de monitoreo ambiental. A pesar de que existen unas especificaciones ya establecidas, siempre cada establecimiento debe hacer su propia validación, porque de acuerdo a los procesos que se manejan o su calidad de aire, pues siempre va a haber un rango aceptable y que cuando sobrepase es importante hacer investigación porque puede haber una variable que nos pueda afectar en cualquier momento el proceso. Además del aire, que normalmente nosotros lo llamamos como ambientes, calidad microbiológica del ambiente, viene también lo que es el monitoreo de superficies. Este también pues debe ser evaluado teniendo en cuenta las diferentes variables. ¿Cuáles variables pueden ser esas? Entonces, tipo de producto que se ha procesado en el área, puede ser también tipo de desinfectante que hemos utilizado. Hay que verificar pues la rotación, entonces lo ideal es que se haga un monitoreo con uno de los desinfectantes de rotación y otro monitoreo con otro desinfectante. Recordemos que mínimo deben haber 2 desinfectantes de rotación para que no se vayan a generar resistencias. También se debe hacer seguimiento de la indumentaria del personal. Importantísimo, pues también tener en cuenta todo lo que es el uniforme, la vestimenta, lo que son manos enguantadas y obviamente hacer la parte de control de lo que es las manos antes de lavado y después de lavado. Esto hay que también que soportarlo, prácticamente hay que validarlo antes de que el personal ya se considere apto para hacer las preparaciones o para estar en una área de aire controlado.
La frecuencia sugerida para los monitoreos ambientales después de que hagamos nuestra validación es una frecuencia mínima mensual de todas estas variables, de lo que es el aire o ambiente, las superficies y el personal. En cuanto al programa de monitoreo, también se debe tener en cuenta los sitios que se van a escoger de muestreo, la frecuencia de estos sitios y las posibles investigaciones que se deben hacer si se llegara a presentar un fuera de especificación, además de sus correspondientes acciones correctivas. Bueno, aquí ya tenemos ya los diferentes controles microbiológicos ambientales. Entonces hablamos de lo que es aire, calificación de aire por partículas viables con equipo muestrador. Entonces era el que les comentaba de que se hace a través de un equipo donde se recoge un metro cúbico y cuya especificación máxima en cuanto a ese conteo debe ser de 200 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. La otra técnica pues está el del monitoreo de aire por el método de sedimentación en placa, cuya especificación es de máximo 100 unidades formadoras de colonia por placa por 4 horas. Y tenemos el monitoreo de superficies y de personal, que este tiene dos técnicas que son viables. La primera es la de placa por contacto, que es la que denominamos placa Rodack. Ella tiene una forma que permite que el medio de cultivo sobresalga de la caja de Petri para que al colocarla en contacto con la superficie toca inmediatamente el medio de cultivo. Esta placa se utiliza es para superficies regulares. En los casos de que sean superficies irregulares es cuando utilizamos los hisopos. Entonces, el hisopo se utiliza directamente sobre la superficie, se hace el contacto, se recoge la muestra, aproximadamente 25 centímetros cuadrados de barrido de nuestra superficie, y ya posterior en el laboratorio, teniendo en cuenta que sea trasladado este hisopo en un buen medio de transporte, normalmente puede ser una solución tampón o un medio de transporte tipo gel o solución salina, en la menor brevedad posible, o sea, la idea es que no supere mucho tiempo o sino que se mantenga refrigerado entre 24, máximo 48 horas en temperatura de refrigeración para que este hisopo ya pueda ser pasado al correspondiente medio de cultivo en caja de Petri y proceda a incubarse. Los medios de cultivo de los microorganismos que vamos a utilizar para estas técnicas está el tripticasa de soya, es un agar, a base de soya caseína, que se debe incubar entre 30 a 35 grados centígrados. Y con este lo que vamos a detectar o vamos a hacer conteo es de microorganismos mesófilos aerobios. El otro medio de cultivo es un medio de cultivo que debe ser a base de extracto de malta. En este caso nosotros utilizamos, por ejemplo, el agar dextrosa o el agar patata dextrosa. Esto es para recoger lo que son hongos, tanto filamentosos como levaduras, y se debe incubar de 20 a 25 grados durante unos 5 a 7 días. El tiempo de incubación es importantísimo. Yo sé que y comprendemos que el productor tiene afán de liberar su producto, pero realmente el esperar el tiempo de incubación es vital porque la idea es que los productos que se suministren al paciente pues sean los apropiados y que tengan las condiciones o las características de calidad idóneas, perfectas, para que no vaya a afectar su salud. Entonces, los tiempos de incubación para los mesófilos aerobios son de 72 horas, para los mohos y levaduras de 5 a 7 días. Recomendable pues que esperemos los 7 días, porque entre más días de incubación demos a la muestra, sin excedernos obviamente del límite, esto nos va a dar un rango de seguridad. Hay otro tipo de medios de cultivo también recomendados como son los que son para determinar coliformes. Recordemos que los coliformes son unos tipos de o indicador de microorganismos ya que son encontrados en condiciones de mala higiene. Por ejemplo, lo que pueden ser implementos de aseo no lavados y desinfectados de manera correcta o de pronto en drenajes que no han sido hechos de la manera acorde o que de pronto tengan una obstrucción. Eso nos pueden generar focos
de contaminación por coliformes. Entonces también son recomendables hacer este tipo de análisis para estar seguros de que no se tengan dentro de estas instalaciones o dentro de nuestros implementos de aseo este tipo de microorganismos que realmente ya hacen parte de los patógenos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando hay resultados fuera de especificación en un monitoreo ambiental? Primero, pues debemos de reevaluar la aptitud de las prácticas de trabajo del personal. En realidad, el personal es la mayor fuente de contaminación. Nosotros podemos tener las instalaciones muy buenas, un diseño espectacular, desinfectantes muy eficientes, pero realmente de quien depende que estas condiciones se conserven es del personal. Por eso cada vez que tenemos resultados fuera de especificación y que ya tenemos la certeza de que nuestras áreas y nuestros procesos sí cumplen con las condiciones higiénicas, lo primero que debemos es irnos a las prácticas de trabajo del personal, revisarlas, verificar los procedimientos de limpieza, que sí los estén haciendo de la manera apropiada, que los procedimientos operativos y la eficacia de la filtración del aire dentro de las instalaciones también se encuentren en buenas condiciones y lo ideal es investigar de dónde proviene la fuente de contaminación. Una vez identificada la posible fuente de contaminación, hay que eliminar el problema, limpiar el área afectada y tomar nuevas muestras. Es comprensible pues que una vez que nosotros hemos detectado el fuera de especificación, pues ya han pasado 7 días. Eh, Lamentablemente no se puede hacer más. Estas técnicas microbianas pues realmente requieren de ese tiempo para su análisis. No importa, pero lo importante es que cuando ya se detecte ese fuera de especificación, pues sí, inmediatamente vamos a hacer este ejercicio. Recuerden que todo esto de microbiología, lo ideal no es que salga todo cero y entonces yo voy a hacer mi muestreo cuando no haya nadie, apenas desinfectemos. No, el objetivo de estos programas o monitoreos ambientales es tener la seguridad que nuestros procesos, en el peor de los casos, funcionan y no vamos a obtener productos contaminados. Entonces, la idea es que aprovechemos esta herramienta y lo hagamos así, al máximo, es decir, cuando estén todos preparando, pues cuando es el día que hay mayores preparaciones por hacer, cuando hemos cambiado, por ejemplo, el personal de limpieza y desinfección o algún desinfectante. Entonces, la idea es confirmar que realmente nuestros procesos sí están funcionando bien y no estamos arriesgando nuestro producto y por lo tanto la salud del consumidor o del paciente. Bueno, con todos los resultados que vamos a ir obteniendo de los monitoreos ambientales, recuerden que es mensual como mínimo que se deben hacer esos monitoreos, se debe hacer siempre un análisis de tendencias. Entonces, este se usa para facilitar la toma de decisiones con respecto a la recalificación de un ambiente controlado, para mejoramiento de programa de mantenimiento, sanitización o capacitación del personal. Recordemos que vamos a trabajar sobre los límites de alerta y los límites de acción, ya que ellos, los que terminamos en las validaciones, nos van a dar la pauta de en qué momento está pasando algo o en nuestras áreas o con el personal para que se estén excediendo. Entonces, siempre hay que verificar esas tendencias y vamos a determinar en nuestra validación, como ya tenemos nuestro límite de alerta, que es el que nos va a dar como ese campanazo de que algo está pasando, que aunque no nos hemos pasado nuestra especificación interna, sí estamos muy cerca o estamos sobrepasando los conteos normales. Entonces, por lo tanto, se requiere una investigación. Y tenemos los límites de acción. Eso sí es ya cuando se sobrepasó la especificación que teníamos de uso interno. Recuerden que son de uso interno esos límites. De todos modos, el límite de acción nunca puede sobrepasar la especificación que nos dan las normas. Entonces, siempre el límite de acción ya nos debe de dar una investigación, una acción correctiva y por lo tanto se debe realizar un nuevo muestreo donde confirmamos que las acciones correctivas sí funcionaron. También está lo que es el control microbiológico del producto ya terminado. También debemos tener en cuenta que esto se debe hacer porque realmente ya es el producto final, que el ejercicio de todo lo que se ha hecho con los programas de limpieza y desinfección, de monitoreo ambiental,
pues a la final, ¿con qué vamos a comprobar que todo nos ha funcionado muy bien? Con el análisis microbiológico del producto terminado. A este producto que es no estéril, le vamos a hacer un recuento microbiológico en producto para determinar los microorganismos mesófilos aerobios, los hongos filamentosos, las levaduras y los coliformes como mínimo. Además, dependiendo de su uso, se deben hacer análisis de identificación de patógenos. Eso ya va a depender y ya lo vamos a mirar en una tabla más adelante. ¿Cuáles son los microorganismos que normalmente hacen parte de ese grupo de patógenos? Son la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Salmonella, la Pseudomonas aeruginosa, Clostridium, Candida albicans. Pueden haber casos especiales que pidan otro microorganismo, pero estos son los principales. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de aceptación para la calidad microbiológica de formas farmacéuticas no estériles. Tal cual, esta es la tabla que nos da la farmacopea. Aquí ya hablamos de toda la parte del uso, entonces tenemos que preparaciones no acuosas para uso oral, preparaciones acuosas para uso oral, uso rectal, oromucosal, gingival, cutáneo, y si se dan cuenta las especificaciones van variando dependiendo de ese uso. Además, aquí al lado también se van indicando cuáles son los microorganismos o identificación de patógenos que se debería hacer sobre esos productos. Importante que se tenga en cuenta mucho esta tabla para poder determinar cuáles son los microorganismos o los análisis que se le debe hacer al producto no estéril. Entonces, ahí está muy clara esa tabla. Igual nosotros les vamos a facilitar a ustedes esta presentación para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, vamos a enfocar entonces mucho aquí en la parte de capacitación del personal, considerando que esta es la mayor fuente o el mayor aportante de contaminación. Pues vamos a enfocarnos mucho ahí para que las medidas que se tomen sean las apropiadas y disminuir los riesgos. Bueno, entonces se debe tener en cuenta pues, la calificación del operario y esto debe contener lo que son las normas de permanencia en ambientes controlados, la competencia en vestimenta, o sea, cómo confirmo yo que el personal sí se pone el uniforme de la manera adecuada, las prácticas asépticas de trabajo, los procedimientos de limpieza y desinfección. Todo esto, como les comentaba, debe ser soportado con los formatos idóneos para recoger la información de que sí fue entrenado el personal, de que leyeron los procedimientos, de que se resolvieron dudas y se hace el ejercicio in situ, se hace una verificación in situ de este desempeño del personal. En cuanto a competencia de vestimenta, pues debemos tener mucho en cuenta que la manera en que se debe poner el uniforme. Recordemos que lo primero que se coloca uno es el gorro, el tapabocas, ya posterior, bueno, y también lo que son las polainas. Después de esto, lo que se hace es hacerse el lavado de manos. Este lavado de manos debe incluir el antebrazo también, frotarse debajo de las uñas. No es recomendable usar cepillos porque esto hace que se desprenda mucha escama y nosotros como humanos normalmente desprendemos 10 a las 6 partículas por hora y estas partículas son las que cargan los microorganismos. Nosotros de por sí tenemos flora normal y por eso somos un agente potencial de contaminación. Si nosotros nos frotamos mucho, pues lo que vamos a hacer es desprender más escama o hasta ocasionar unas laceraciones o daño en la piel que no es aparentemente visible. Pero eso no quiere decir que sí se esté generando una especie de dermatitis. Entonces, por eso el cepillo no es recomendable. Pero sí hay que frotar y hay que mantener las uñas cortas, por ejemplo, para evitar que se acumule mucha contaminación en las uñas. Bueno, eso es en cuanto al lavado de manos. Después de que ya se lava uno las manos, ahí sí procede a colocarse lo que es el tapabocas, la bata y los guantes. Los guantes, para colocarse los guantes, las manos ya deben de estar completamente secas.
Los guantes deben ser en lo posible, pues de látex o nitrilo, dependiendo pero que no vayan a contener talco. Una vez se colocan los guantes, hay que cubrirse o frotarse las manos con alcohol isopropílico al 70%, cubrir toda la superficie. El uso del alcohol isopropílico realmente es súper importante durante todos los procesos de preparación. No solamente nos lo vamos a aplicar en el momento que ingresamos, realmente hay que aplicarlo cada vez que sintamos que hemos cogido superficies que no intervienen durante el proceso de la preparación. Es decir, yo me voy a un pass-through, voy a recoger un material y vuelvo y me voy a mi mesón de trabajo. Ahí en ese momento vuelvo y me aplico antes de seguir en mi proceso de la producción o de elaboración. Igualmente, este alcohol debe ser desafiado, debe estar incluido en nuestra evaluación de desinfectantes para confirmar que sí nos funciona y sobre todo también pues en nuestra parte de uso de guantes. Entonces, indispensable este uso. Además, también nos sirve pues para sanitizar todo tipo de material que interviene en nuestros procesos, pero que no viene ni estéril. Entonces, por ejemplo, en lo que son empaques, de pronto en esta superficie que hubo un derrame o que tengo un riesgo de una contaminación cruzada, pues lo que hago es sanitizar esa superficie. Entonces, sí, siempre alcohol isopropílico durante todo el proceso debe estar acompañando al preparador. Bueno, también tenemos las prácticas asépticas de trabajo. Entonces, importantísimo también pues tener en cuenta eso, que el personal es susceptible de ser un agente de contaminación cruzada. Entonces, primero deben estar muy bien limpias y desinfectadas todas nuestras superficies, porque precisamente eso, el personal, ¿qué va a hacer? Va a tocar una puerta, va a tocar un pass-through, va a tocar un carro, va a tocar un mesón. Y si vamos pasando de un lado a lado, esa contaminación en cualquier momento puede llegar a uno de nuestros productos. Importante que se tengan mucho cuidado en ese tema de contaminación cruzada y por eso la recomendación es que el personal se sanitice cada vez que toque una superficie diferente al proceso de producción o que no se apoye, por ejemplo, en ciertas superficies, por ejemplo, paredes, no se deben apoyar evitar agacharse, por ejemplo, que se cayó algo o un implemento, pues en el momento de la producción, si se puede dejar ahí, pero hay que sanitizar y ya, pues, o pedimos a un personal de apoyo que vengan y nos ayuden a retirar, pero lo ideal es que el preparador no se agache para que su vestimenta no toque el piso y ya pues al estar cercano al piso estamos hablando pues de contaminación una carga un poco más elevada seguramente y eso podría propiciar que en cualquier momento pues ya esa contaminación llegara a nuestro producto. Los procedimientos de limpieza y desinfección. Importante también tener en cuenta que los implementos deben estar debidamente identificados, guardados, almacenados. Cuando ya estén secos, pues supervisar bien esas condiciones de almacenamiento. Por eso es que esos puntos de almacenamiento de implementos de aseo y desinfección se sugiere monitorearlos también microbiológicamente, porque estos pueden ser una fuente potencial de contaminación. Además, los procedimientos también deben verificarse constantemente al personal, por más de que el personal haya leído en general cualquier tipo de procedimiento. Lo sugerido es que cada 3 meses se haga un seguimiento de los procesos, ya sea de los mismos preparadores o todo el personal de apoyo, porque uno al principio los recuerda, pero pues con el tiempo se pueden ir perdiendo de pronto ciertas partes o puntos de los procesos y es siempre mejor estarles haciendo seguimiento y pues constante retroalimentación cuando se detecten de pronto esos vacíos. Las mopas o los paños que se utilicen para limpieza y desinfección no deben soltar partícula, es recomendable ver también esas características porque recuerden que todo lo que desprenda partícula nos va a generar un vehículo de microorganismos. Aquí ya pues vamos a hablarles un poco de lo que son las normas de permanencia para tenerlo en cuenta en las capacitaciones del personal. Entonces, no ingresar al personal que tiene prurito, quemaduras de sol, úlceras exudantes, conjuntivitis, infecciones respiratorias activas o que usan cosméticos. De esas personas, lo recomendable es que no entren a nuestras áreas de preparación. Las uñas deben estar cortas, limpias, ser naturales y no tener maquillaje. El personal debe usar implementos de protección, colocárselos debidamente,
es decir, que cubra bien el cabello, que el tapabocas cubra bien boca y nariz, que los guantes ojalá estuvieran por encima de la manga de la bata divinamente apuntada o el uniforme, o sea, la postura siempre debe ser la correcta. Aquí ya está la parte del lavado de manos, como se las recomendé, desde el antebrazo. La desinfección de las manos enguantadas, entonces lo mismo, que se recubra toda la superficie del guante. Debemos estar pendientes también que tanto los uniformes que portemos como los guantes no posean daños. A veces esos huequitos pequeñitos pueden ser perfectamente una fuente potencial de contaminación. Entonces, estar pendientes de que los guantes no tengan daños ni los uniformes. No se deben desinfectar los guantes con alcohol isopropílico o con cualquier agente desinfectante antes de tomar las muestras de microbiología. Eso es vital, es frecuente ver que pues el personal en su de pronto temor es que de pronto me regañan, se desinfectan las manos justo cuando ven a las personas de microbiología que vienen a tomar las muestras. No, recuerden que lo que necesitamos es verificar que todos sus procesos sí están bajo control, que el personal sí está cumpliendo con los procedimientos y pues una de las maneras más confiables para terminarlo es con este tipo de monitoreos. Entonces, aprovechemos la herramienta al máximo. Bueno, y como conclusiones, el monitoreo ambiental solo puede garantizar que un sistema de producción se encuentra en un estado de control validado y uniforme. ¿Qué quiere decir con esto? La muestra que se tome microbiológicamente no es tan representativa de todo un proceso. O sea, yo puedo tomar una muestra aquí en mi mesón y tomé 5 puntos o bueno, un punto, pero eso fue solamente ese punto, no todo el mesón. Entonces, por eso no debemos confiarnos exactamente de que ese conteo realmente está conectado al producto. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Por ejemplo, un producto nos dio contaminado, es probable que con estos monitoreos de pronto nos dé una guía de qué pudo haber pasado. O lo contrario, el monitoreo ambiental nos está dando unos resultados como que se están tratando de salir de nuestros límites, pues actuemos antes de que se nos pueda presentar una contaminación de producto. Pero realmente de pretender de pronto que con un muestreo ambiental yo asegure que todo mi producto va a salir bien, es muy difícil, porque además nosotros estamos tomando una muestra, por ejemplo, ahorita, hoy, en este momento, pero ya en el resto de la tarde las superficies pueden estar expuestas a agentes contaminantes. Entonces, no podemos generalizar que todas las condiciones del proceso estuvieron perfectas, por ejemplo, en el caso de que nos dé un producto contaminado. Es muy difícil. Entonces, nos suele suceder, por ejemplo, a veces en lo que son las preparaciones magistrales estériles. Bueno, pero ¿cómo así? Si porque me dio mal mi llenado aséptico, si mis superficies y mis ambientes y todo dio bien. Entonces, este es el caso. Realmente la muestra es en un momento, es en un punto, pero no nos puede garantizar que durante todo el proceso, pues se tuvo absoluta condiciones de esterilidad. Es muy difícil, pero pues sí nos da una pauta, una guía para no salirnos de nuestros límites. Otra conclusión es que se debe tener cuidado con no formular conclusiones inapropiadas a partir de los resultados del control. Entonces es lo que les acabo de comentar, de que de pronto dicen, no, pero ¿cómo así? Porque el llenado me dio bien. O sea, también está ese caso, ¿no? El llenado me dio bien, pero el monitoreo me dio mal. Entonces las personas quedan con la duda, bueno, yo perdí entonces el llenado aséptico porque si el monitoreo dio mal. No, para nada, para nada. Únicamente, o sea, prima que el producto en realidad dé bien. En este caso, por ejemplo, los llenados asépticos o el producto terminado. No importa que en ese momento haya habido un conteo previo a. Entonces, no, si tu producto dio y cumplió con las especificaciones, no hay problema. De todos modos, no quiere decir que se vayan a tomar las acciones correctivas, pero el producto no se descarta. Se continúa mientras que haya cumplido con su especificación. En el monitoreo ambiental, un resultado cero significa únicamente que el resultado está por debajo del límite de detección del sistema analítico. Bueno, ese es otro punto. Resulta que nosotros estamos utilizando para el monitoreo ambiental técnicas
y medios de cultivo que no garantizan esterilidad. Ahí lo único que hacemos es recuperar una cantidad de microorganismos detectables, pero pueden presentarse, y es lo normal, que hayan microorganismos no detectables, o sea, una cantidad mínima que no se pudo detectar en el momento de la toma de la muestra. Entonces, no crean que porque de pronto les dio cero el conteo, normalmente nosotros no ponemos por eso cero, sino menor a uno, porque puede que sí haya habido ciertos microorganismos, pero su cantidad no fue suficiente para ser detectado con esta técnica analítica. Estas técnicas son para recuento microbiológico, no para condiciones de esterilidad. Las técnicas de esterilidad son muy diferentes. Entonces, por esto aquí no se tiene que decir que si les dio cero o menor a uno es porque estaba estéril el área. No, eso no es así. Estaba en buenas condiciones higiénicas, más no que esté estéril. Bueno, los operadores, incluso con el empleo cuidadoso y correcto de vestimentas, desprenden continuamente microorganismos en el ambiente. Por consiguiente, no resulta razonable asumir que en todo momento se observan muestras que no produzcan colonias. Esto es importante porque no se preocupen, no se asusten cuando se vean conteos. O sea, realmente desde que haya la presencia del hombre dentro de los procesos, pues siempre va a haber ese riesgo y es normal. A veces cuando viene un auditor o un inspector, pues puede presumir de que de pronto no se hagan bien los monitoreos y siempre, bueno, como así que todo siempre menor a uno, menor a uno, menor a uno, cuando se sabe que de pronto pues los procesos sí es normal que aparezcan ciertas colonias en cierto tipo de muestras. Me refiero al monitoreo ambiental, ¿no? Ya lo que es producto, pues sí, lo recomendable es que sí, por lo general, pues los conteos sí sean menor a 10, en este caso se reporta siempre menor a 10 el conteo más bajo. Pero en cuanto a los monitoreos ambientales, no se preocupen por eso, es normal que se presenten los conteos microbiológicos. Lo bueno o lo importante es que se hagan las correspondientes investigaciones, las acciones correctivas, y ya con eso se sabe que los procesos se están llevando de la mejor manera, de que el programa de control ambiental si se está haciendo seguimiento, se están revisando tendencias y se hacen los monitoreos microbiológicos como debe ser. Entonces, recordemos, lo ideal es que se hagan durante el proceso, con una carga, ojalá la máxima que ustedes utilicen dentro de un día de producción normal, es decir, entran dos preparadores, hacen tal y tal fórmula, esta fórmula es más susceptible, tiene materias primas de pronto susceptibles a contaminación. Recuerden que si son esos casos de materias susceptibles de contaminación, tienen que tener también el agente preservante. No se les olvide tenerlos en cuenta en sus preparaciones. Y pues también asimismo se debe hacer una prueba de eficacia antimicrobiana sobre esos productos, que ustedes apliquen esos agentes preservantes. Pero el producto sí es bueno que su condición o sus especificaciones sean, su conteo sea muy, muy por debajo de la especificación. Es súper importante y más también dependiendo del tiempo que ustedes le van a dar de vigencia. Entre más tiempo, pues imagínense, si hay una carga microbiana inicialmente, con el tiempo los microorganismos se pueden ir pues replicando y puede ser un riesgo alto a que el producto en cualquier momento se salga fuera de especificación su contenido microbiano. Bueno, con esto damos por terminado esta capacitación. Esperamos que les haya interesado, que se haya ampliado un poco más su conocimiento. Igual, pues, estamos aquí con toda la disposición de resolver dudas. Entonces, vamos a guiar ya a empezar a revisar el chat y por el chat, pues, estaremos leyendo las preguntas que tengan. Bueno, Paola Alaba nos dice muchas gracias por la información. No, aquí todo lo que requieran en cuanto a la asesoría, todo lo que sean monitoreos ambientales, BIFAR está disponible para atenderlos.
También nos pueden escribir colocando temas sugeridos en cuanto al enfoque microbiológico.